El objetivo principal de esta práctica será conocer métodos de separación de mezclas usados en la extracción de solutos, como lo son los pigmentos encontrados en vegetales, mediante extracciones sólido-líquido y líquido-líquido. ¿Qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de la extracción sólido-líquido y líquido-líquido. La extracción es un método de separación de mezclas muy útil en laboratorios y para la purificación de sustancias o compuestos químicos. La extracción se fundamenta en la solubilidad de un disolvente con un soluto. Entre más selectivo sea el solvente que utilicemos para extraer el soluto de interés, mucho mejor será la extracción. Lo que se busca en una extracción es que el disolvente sea selectivo en el soluto, mientras que el resto de los componentes de la matriz donde queremos extraer el soluto sea poco soluble o, si no, insoluble en el disolvente que nosotros estamos utilizando. La extracción es un método de separación muy conocido y ampliamente utilizado en nuestra vida cotidiana, por ejemplo en la preparación de un café o en la extracción de pigmentos de vegetales o de flores, en la extracción de compuestos aromáticos de flores para la elaboración de perfumes, entre muchas otras aplicaciones. Como digo, la extracción es muy útil para la purificación de compuestos químicos. El día de hoy haremos una demostración muy práctica de pigmentos de estos vegetales, que como ustedes conocerán, pues son espinacas. Y el componente principal que tenemos en las espinacas es la clorofila. Vamos a realizar una extracción haciendo una maceración en un mortero y utilizando un pistilo con metanol. Vamos a realizarlo. Vamos a utilizar un par de hojitas. Usamos entonces el metanol. Y vamos a hacer con ayuda del pistilo, vamos a macerar la muestra y como vemos el pigmento comienza a salir. Entre mayor sea la maceración que hagamos, más va a facilitar el contacto del disolvente con las clorofilas. Y lo que vamos a lograr al final será una mezcla heterogénea en el que veamos residuos de la hoja sólida y el disolvente con los componentes que haya arrastrado por la solubilidad o la afinidad en solubilidad que tengan el disolvente y los solutos extraídos. Como pues, si podemos ver ahí, ya podemos observar que el disolvente está coloreado o pigmentado. Quiere decir que se ha extraído la clorofila con el disolvente usado, que en este caso es metanol. Vamos a macerar unos minutos más y veremos cómo queda. Bien, lo que ahora tenemos es la hoja macerada completamente y quedan algunos residuos. Entonces tenemos una mezcla heterogénea aquí que podemos separar con una filtración sencilla o simple. Entonces vamos a utilizar un embudo de filtración y una gasita que va a ser nuestro medio poroso. Podemos utilizar algodón o bien en este caso una gasita que teníamos a la mano. Entonces vamos a realizar la filtración. Esto puede tardar unos minutos. Y podemos ver finalmente los residuos de la hoja con menos color, a diferencia de la espinaca inicial. Vamos a realizar la extracción. Podemos ver el extracto del pigmento en la parte líquida, mientras que algunos residuos sólidos que quedaron en el filtro. Ok, ahora vamos a realizar una extracción líquido-líquido. Vamos a utilizar hexano, el cual es inmiscible en el metanol, y lo vamos a hacer con ayuda de un matraz de separación. El matraz de separación es una herramienta útil en el laboratorio para hacer esas separaciones de líquidos inmiscibles. Consta de un contenedor, una tapa, una llave por donde sale el líquido más denso o más pesado y un cuello largo por donde es la salida. Vamos entonces a realizar la extracción. Inicialmente tenemos que fijarnos que la llave esté cerrada. Las llaves de este tipo pues cierran perpendicular al flujo
Entonces vamos a asegurarnos que esté cerrada. Vamos a quitar el tapón y vamos a agregar el primer extracto metanólico en el matraz de separación o embudo de separación, como también se le conoce. Ahora vamos a agregar hexano. Vean lo que sucede cuando yo agrego el hexano. Vemos inicialmente que se forman dos fases. Vamos a tapar y vamos a mezclar de arriba hacia abajo. La finalidad de esto es tener un contacto entre los solutos y ambos disolventes. Al final de esta operación, los solutos que hayan mayor afinidad con la parte polar o la parte más pesada, pues se van a ir al fondo. Al finalizar esto, vemos una mezcla que comienza a separarse. Vamos a abrir el embudo de separación para liberar presión, dado que ambos líquidos son volátiles. Al mezclar crean una presión aquí en el matraz. Ahora vamos a esperar un momento para que se dé la separación. Ahora armamos este sistema en el que tenemos un soporte universal, un anillo metálico y ahí soportamos el embudo de separación. Cabe resaltar que es necesario que vean ustedes la separación debido a la inmisibilidad de estos dos componentes. El hexano tiene una densidad de 0.66 gramos sobre mililitro, mientras que el metanol tiene una densidad de 0.79 gramos sobre mililitro. En este caso, el componente polar es más pesado y por ende va en la fase inferior, mientras que el componente más liviano, en este caso el hexano, está en la fase superior del embudo de separación. Vamos a abrir lentamente la llave para ir obteniendo primeramente la parte más pesada y finalmente el disolvente más liviano. Ahora separamos el componente más liviano. En esta práctica pudimos realizar la extracción de pigmentos de hojas vegetales mediante una extracción sólido-líquido, así como la separación entre pigmentos polares y no polares mediante una extracción líquido-líquida. Pudimos observar la separación de dos líquidos imisibles en la que, en la fase superior del componente más liviano, en este caso el hexano, llevó disueltos los pigmentos menos polares, como los carotenos, mientras que la fase inferior del metanol llevó disueltos los pigmentos más polares, como la clorofila A, la clorofila B y algunos otros pigmentos conocidos como xantófilas.